Me da mucho gusto tener la oportunidad de volver a platicar con Natalia Tieso desde Argentina. Ella es magíster en educación y directora para Latinoamérica de la red de colegios canadienses Maple Bear. Natalia, qué gusto saludarla. Muy buenos días. Hola David, el gusto es mío y me pongo también muy contenta de estar con la audiencia de Uniradio. Espero que todos estén bien por allá. Gracias, gracias. Pues traen un tema que creo que sin duda es importantísimo. ¿Cómo está la educación del inglés en México, en América Latina en general, pero también su importancia? Bueno, aquí en esta frontera ya se imaginará, Natalia, aquí es o hablas inglés o estás fuera de todo, ¿eh? Pero es importantísimo para el desarrollo profesional y personal de entrada de los estudiantes, pero para cualquier profesional. Si arrancamos por eso, Natalia, ¿qué nos podría comentar? Es decir, ¿cómo estamos en materia de educación del inglés en un país como México y cuál es el balance? Mira, David, la verdad es que justamente hace 3 semanas, el 8 de junio, tuvimos un café por la educación con expertos mexicanos para conversar un poco sobre el estado de la situación del bilingüismo. Particularmente en México lo hicimos y lo que es sumamente esencial para nosotros dedicándonos a la educación es saber que uno de cada 10 personas mexicanas se arrepienten de no tener el nivel de inglés que podrían haber tenido, porque la verdad es que abre puertas el inglés. El 86% se lamenta no haber tenido la oportunidad, porque en muchos casos es lo que ha sucedido en México y también en otros países de América Latina. No tuvimos la oportunidad en algunos casos de empezar a estudiar inglés y hoy la realidad es que uno estudia en inglés en algunos colegios desde muy temprana edad. Y esto nos abre puertas, no solo las fronteras geográficas, sino también pensando en un futuro de desarrollo profesional. Hoy quizás personas que viven en México pueden desde el dominio del inglés trabajar para Australia. ¿Por qué no? Y esto sucedió mucho con la pandemia, ¿no te parece, David? Es un tema sin duda apasionante y otra pregunta que le haría a Natalia es ¿cómo estamos respecto a otros países de nuestra misma región, o sea, de América Latina? Porque quiero suponer que hay países que en el bilingüismo están un poquito más avanzados y otros que estamos más atrasados, ¿no? Sí, la verdad es que México tiene una gran oportunidad de mejora, lo voy a poner así desde el lugar optimista, a partir de una encuesta que también realizó IED, que es International Education, y justamente hay la proporción que domina el inglés es muy baja en México. Si bien es cierto que tiene una cercanía de Estados Unidos, hay grandes oportunidades porque tiene que ver con la, voy a decir, inequidad educativa que tienen nuestros países en América Latina. Esto no es un tema exclusivo de México. Entonces, es muy importante para nosotros, para cerrar estas brechas de las clases sociales también y de las oportunidades, que el inglés sea ofrecido no solo en escuelas privadas, sino también en escuelas públicas desde edad temprana, porque si hablamos del desarrollo profesional, claramente el inglés es decisivo, pero también pensemos en aprender otras culturas, ¿no? Otras formas de comunicarse, de arte, de literatura. Entonces, es una ventaja competitiva en un mercado laboral, en un mercado universitario y también como una experiencia de vida para conocer otras culturas. Y tengo entendido que en esta investigación, en estos reportes, también analizan el factor socioemocional de estas temáticas. Es decir, cuando hablamos de las barreras hacia un idioma, en este caso hablando del bilingüismo más centrado a aprender como segundo idioma el inglés, aunque evidentemente el bilingüismo puede tener muchas variantes, ¿qué hay de ese factor, del factor socioemocional? Mira, lo que es muy importante también para los mexicanos en esta encuesta que hicimos es la habilidad de la confianza en uno mismo. ¿Y por qué la relaciono con el bilingüismo? Porque hay que animarse a cometer errores para aprender. Entonces, la verdad es que cuando nosotros enseñamos a los alumnos más chiquititos, no tienen esa vergüenza que tenemos quizás los adultos al hablar en una lengua extranjera. Entonces, la confianza en sí mismo es muy importante porque permite que los alumnos, los niños y los jóvenes puedan desarrollar mayores habilidades, que puedan ser más fluidos, que puedan también dar presentaciones en inglés, ¿no? Que se animen y que animarse
hace que también te motives más. Entonces, por eso es muy importante la confianza en sí mismo, desarrollándola no solo desde el aula, pero también te digo, cuando vemos las series, voy a decir Netflix como cualquier otra plataforma, también poner los subtítulos en inglés, ¿no? Entonces, para ir escuchando, ir relacionando, entonces el inglés nosotros entendemos que va mucho más allá de estas calificaciones o de esos exámenes de aprobás o no aprobás. La verdad es que la confianza en sí mismo permite que los alumnos y los niños puedan hablar y comunicarse de manera más fluida en el inglés en particular. Claro, y bueno, eso nos llevaría a dos temas, ¿no? Uno, aprovechar las tecnologías de esta manera, que además es genial, tener esa oportunidad gracias a estos servicios de streaming, por ejemplo, pero por otro lado, también entender que los modelos educativos en cada país, pues son distintos, y eso me lleva a la siguiente pregunta, Natalia. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar esta situación, la educación de otro idioma, el bilingüismo en América Latina e insisto, ¿no? Digo, evidentemente en un país como México. Mira, la realidad es que la magia la hacen los docentes a partir de la formación. ¿Por qué hablo de esto? Por la metodología. Quizás nosotros compartimos la edad y hace mucho tiempo íbamos al colegio y estaba basado en la memorización, ¿no? O en la repetición, o en esas largas ejercicios de estructuras gramaticales donde uno repetía. Hoy la verdad es que la metodología tiene que ver con qué preguntas hace el docente para motivar a los alumnos, para que los alumnos investiguen también a través de estas tecnologías y encuentren sus propias respuestas. Creemos que la gran diferencia es cuando el alumno está en el centro de lo que sucede todos los días en el aula. Ya no tenemos más al maestro que da grandes pláticas, sino que hace preguntas y permite que los alumnos también desarrollen las habilidades del trabajo en equipo, ¿no? De la creatividad, de ser curiosos, de entender que puede uno tener más de una respuesta correcta y lo que es importante es el pensamiento crítico y la justificación. Entonces creo que tanto México como América Latina tiene la oportunidad de empezar a formar a docentes con otra perspectiva, con una perspectiva de metodologías ágiles, donde el verdadero protagonista es el alumno y no el docente. Claro. Natalia, muchísimas gracias. Algo con lo que pudiéramos cerrar, un mensaje final antes de despedirnos. Mira, mi mensaje es siempre trabajar en educación con las familias. Creo que la alianza familia y escuela es muy importante para hacer buenos modelos y también entender que los valores, la ética y la formación en valores es lo que hace diferencia en nuestros niños, porque necesitamos futuros líderes que tengan mucha ética también social y ciudadanía global. Así que alianza, escuela, familia siempre me parece que es un buen recordatorio. Natalia, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Excelente miércoles. Muy buenos días. Muchas gracias a vos y a toda la audiencia de Uniradio y estamos hablando pronto. Un abrazo para todos. Así Chau, será. chau. Gracias. Gracias. Es Natalia Tieso, desde Argentina, magíster en educación y directora de Latinoamérica de la red de colegios canadienses Maple Bear, hablándonos del bilingüismo, la educación del inglés en México, en América Latina, cómo estamos y evidentemente su importancia para nuestro desarrollo, que es más allá del desarrollo personal, profesional, incluso tiene que ver con el desarrollo de una zona, de una región, hasta de un país. Es más complejo de lo que a veces pensamos.